Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti, para todos los tuyos. Nuevamente estamos por aquí porque el Señor lo ha permitido. Necesito que abras tu corazón para que recibas la palabra de parte de Dios. Y ante todo necesito que en este mismo momento sea el Espíritu Santo una vez más fluyendo sobre mí para que Él tome control de mis labios, para que las palabras que yo vaya a impartir sean direccionadas conforme al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vengo a hablar de un enemigo que realmente nos paraliza muchas veces. Muchas veces nos manipula y muchas veces a través de este enemigo que se nos atraviesa en nuestra vida para nosotros no poder seguir haciendo la voluntad de Dios o seguir alcanzando ese propósito que por la cual estamos obedeciéndole a Dios, y es el miedo. Muchas veces nosotros, por dejarnos manipular por el miedo o porque el miedo tome control de nuestra vida, nosotros nos quedamos paralizados, no avanzamos, no seguimos, realmente no dejamos que la valentía que cargamos de parte de Dios sea la que nos lleve o nos sujete, sino que el miedo tome control de nuestra vida al punto que nosotros no avanzamos y no seguimos porque no podemos en ese momento seguir por este enemigo. Yo quiero hablar sobre referente algo que anoté aquí y dice: un enemigo muy peligroso para que no avances en el compromiso que tienes del propósito de Dios. Es un enemigo muy peligroso por la cual él se va a levantar, el miedo se va a levantar para que tú no alcances o para que tú no sigas, mejor dicho, el compromiso que tienes con Dios. Como por ejemplo, voy a ponerte rápido un ejemplo mío. Cuando yo comencé en los caminos de Dios, yo no podía hablar por esta pantalla jamás. Yo no podía tener mucha comunicación con muchas personas al mismo tiempo. De hecho, en el liceo a mí se me hacía muy difícil exponer. Yo recuerdo que para yo hacer las exposiciones yo pasaba vergüenza porque gagueaba, me quedaba paralizada, se me olvidaba todo, literalmente dudaba de sí misma, al punto que no terminaba nunca las exposiciones porque realmente el miedo tomaba control de mi mente y mi mente me controlaba todo mi cuerpo hasta el punto que se me iba la voz y no podía, como quien dice, terminar en ese momento la exposición. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor no sé qué tipo de miedo estás teniendo en tu vida. Quizás a lo mejor pueda ser ese miedo de no seguir lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te está hablando. Un miedo que muchas veces nos paraliza y dudamos de sí mismo, dudamos que de verdad si seremos capaces de lograr eso que Dios mismo ya realmente ha declarado y ha dicho de ti o de mí. Muchas veces el miedo viene es para que nosotros no creamos y nos paralicemos y no avancemos en lo que ya Dios dijo que nosotros íbamos a lograr. Muchas veces nosotros sabemos que tenemos una palabra, sabemos que Dios nos da una palabra, sabemos que Dios nos está diciendo y muchas veces Dios ha creído o cree más en nosotros que nosotros mismos, pero nosotros escuchamos más al miedo, esa voz que realmente nos manipula o nos paraliza al punto que nosotros no podemos avanzar, al punto que nos paraliza y no podemos tomar control de nosotros mismos. O cuál es ese tipo de miedo que realmente está tomando control de tu vida. Hay muchas maneras del enemigo venir a través del miedo. Hay muchas maneras del enemigo ponerte, como quien dice, una atmósfera para tú tener miedo, como por ejemplo la atmósfera del país. Muchas veces el dólar sube, el presidente es el mismo y seguimos creyendo que realmente lo que el enemigo, el diablo, Satanás, que Dios lo reprenda, la atmósfera que pone en el país nos va a controlar nuestras vidas. Esto está pasando, lo otro está pasando, esto está pasando y yo estoy en estas condiciones económicas y yo estoy en estas condiciones en mi casa y yo estoy pasando por esta situación. Entonces el miedo es lo que realmente me controla, toma control de mi vida y empiezo a pensar de que no voy a salir de esa situación, que no voy a avanzar de esa economía, por la situación de la economía que estoy viviendo, porque realmente creo que este es mi fin, creo que realmente no voy a poder avanzar. ¿Cuál es el tipo de miedo o cuál es
la manera de la atmósfera del miedo que el diablo te está poniendo para tú creer que tú no vas a poder avanzar. O al punto que ni siquiera has querido avanzar porque te estás paralizando y te estás quedando en ese lugar. Y hoy quiero hablarte sobre el referente de este enemigo, porque este enemigo es literalmente que se atraviesa en nuestro camino, es para que nosotros no avancemos o no culminemos o no finalicemos la obra o lo que Dios puso o lo que Dios ha confiado para que nosotros sigamos avanzando. Si hay algo que yo he podido presenciar o he podido luchar y pelear es con el miedo. Es con el miedo. Tú ahorita me ves a mí muy segura de aquí hablándote, porque el Espíritu de Dios ha trabajado mucho conmigo. Y tú no te imaginas cuánto, pero para yo poder estar aquí y sentirme tan segura de impartirte una palabra de parte de Dios, Dios tuvo que quebrarme muchas áreas en mi vida, y en esa fue la inseguridad. ¿Por qué? Porque el miedo te lleva a ser insegura de sí misma. El miedo te lleva a dudar de ti mismo, de ti misma. Y el Señor empezó a trabajar muchas áreas para poder quebrar y poder ayudarme a creer en mí mismo. Pero no vamos a hablar de mi persona, vamos a hablar de lo que el Señor puso en mi corazón. Nunca permitas que el miedo decida tu futuro o te paralice para llegar a tu futuro. ¿Por qué, Migdeli? Porque el miedo te va a poner a dudar de ti al punto que tú vas a creer que ese es tu fin. Tú vas a creer que eso que tú estás viviendo, eso que tú estás pasando, eso que tú estás sintiendo, realmente es lo que va a determinar tu futuro. Tú puedes estar pasando un momento difícil, pero eso no quiere decir que el momento difícil determina o va a culminar tu vida así. Entonces muchas veces el miedo nos hace creer que ese es nuestro fin y que ese es nuestro futuro. Y yo quiero venir a hablarte y venir a decirte, por eso es que la palabra de Dios es viva y ella siempre tiene palabras edificantes, palabras, versículos maravillosos que nos ayudan a nosotros para el miedo, para el temor, para la cobardía y sobre todo también para la inseguridad. Porque el miedo llega a muchas de las personas que son inseguras, esas personas que realmente dudan de sí mismos y no saben lo que portan todavía en Cristo y no saben lo que tienen, la identidad que portan en Cristo. Cuando tú tienes identidad, cuando tú tienes en ese momento lo que tú sabes, lo que porta en Dios, lo que tú portas en Dios, lo que realmente tú eres de parte de Dios, a ti el miedo no te va a paralizar, porque sabes que ya tú le vas a decir al miedo, ya tú le vas a venir a decir a las dudas lo que tú portas, lo que Dios te habló, lo que Dios te dice, o sea, vas a tener ese coraje. Entonces necesitamos el día de hoy saber que el miedo no tome control de tu vida. Cuando tú ves en la Biblia, vemos millones de personas que pudieron presenciar el miedo. Y como por ejemplo Elías, el hombre de Dios, el profeta de Dios, el que realmente Dios usaba de gran manera, pudo presenciar el miedo al punto que tuvo que correr y esconderse en una cueva por varios días porque tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque sabía que Jezabel lo quería matar. Y el miedo lo llevó al pánico al punto que él no quería salir de esa cueva. Y así hay muchas personas en la cueva encerrados y muchas veces pueden estar encerrados en una atmósfera al punto que no le pueden dar, como quien dice, libertad o un pase a su vida a muchas personas. Como por ejemplo hay un tipo de miedo de esta manera. Por ejemplo, un hombre o una mujer te hizo daño. Tuviste un fracaso en tu vida de una relación, supongamos. Y fue muy fuerte el tipo de relación que tuviste. Y resulta que porque esa persona hizo lo que hizo, no te has querido dar, como quien dice, la oportunidad por el miedo de que tú piensas que ya todas las personas o el hombre que Dios te está poniendo o la mujer que te está poniendo en tu vida va a ser igual. Ese es un miedo, un pánico de que te cierras a no recibir lo que Dios te está dando o lo que Dios te quiere hacer llegar porque tú piensas que realmente las cosas van a ser como anteriormente en tu relación. Es importante que tú entiendas que cuando Dios está obrando en nuestras vidas, cuando Dios está en la vida de nosotros,
todo obra para bien. Y que a pesar de que nosotros tuvimos malas decisiones y fracasamos en nuestras vidas por nuestras malas decisiones, no quiere decir que lo que Dios nos va a entregar o lo que Dios va a hacer con nosotros va a ser igual. Entonces el miedo nos hace ver muchas veces que va a ser igual o va a ser peor, que esta vez va a ser y vas a fracasar, porque realmente te estás cerrando en el círculo que el enemigo te está como queriendo poner. Como por ejemplo, también está el tipo del miedo también que el enemigo te va a poner o te va a atravesar ese tipo de miedo para que tú no avances o no te atrevas a hacer lo que Dios te está diciendo. A atreverte a caminar por lo que Dios te está diciendo para que obedezcas a Dios en el propósito. Vamos a decirte, vamos a ponerte un ejemplo, como por ejemplo Dios te está diciendo, levántate a predicar. Levántate a predicar este versículo, por ejemplo, en el metro. Levántate a predicar este versículo, por ejemplo, ahí es donde tu mamá, donde tu familia. Levántate a predicar esto. Y el diablo te va a poner tanto el miedo para paralizarte y tú decir, no puedo hacerlo, no puedo hablar, no, yo no puedo lograr eso. O sea, es algo que el enemigo va a atravesar, va a poner para que tú no puedas alcanzar la obediencia hacia Dios y el propósito por la cual naciste, que tú cargas algo poderoso de parte de Dios, pero el miedo te está tomando control para que tú no avances. De eso quiero hablar el día de hoy. Dios te dará el dominio para vencer el miedo, para alcanzar el propósito y verlo cumplir. Es por eso que la palabra dice, uno de los versículos preferidos míos en 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no te ha dado ni temor de miedo, ni cobardía, ni que tú estés todo el tiempo con ese miedo y esa angustia. De lo contrario, Dios a nosotros nos da poder, amor y dominio propio. O sea, es decir, que el poder que Dios te da, la autoridad que Dios te da, la valentía que Dios te da, ¿dónde tú lo estás dejando? Por permitir el miedo, por permitir esa cobardía, ese temor de tener miedo todo el tiempo porque no soy capaz, porque yo no lo voy a lograr, porque eso es mentira, yo no voy a poder avanzar esto. Y empezamos a permitir que esos pensamientos negativos empiecen a tomar control de nuestra vida, al punto que nosotros cuando venimos a ver estamos paralizados porque simplemente hubo una palabra, hubo un pensamiento que vino a nuestra mente, que nos llevó a la cobardía, que nos llevó al miedo, que nos llevó a paralizar. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, Dios no te ha dado espíritu de miedo, Dios te ha dado el poder y el dominio propio para que tú puedas vencer todo obstáculo que el diablo quiera poner para que puedas alcanzar y cumplir el propósito por el cual viniste. Y quiero ponerte como ejemplo a Nehemías. Nehemías es una de las personas que realmente me encanta. Muchos de estos libros nos enseñan muchísimas cosas. Y el libro de Nehemías, capítulo 6, nos enseña a nosotros lo que es vencer el miedo. Nehemías tuvo que enfrentar el miedo por poder a seguir a la obra de que él cargaba la responsabilidad por la cual de cumplir un propósito de parte de Dios. Y él tuvo que pelear con Sanballat y Tobías y el árabe, que eran personas que realmente el diablo les ponía para que él tuviera, como quien dice, miedo de seguir la obra. Y estos espíritus todavía existen. Sanballat y Tobías y el árabe son espíritus que realmente todavía nos quieren venir a manipular y que usan o vienen a través de personas que realmente nosotros vamos a querer muchas veces soltar lo que Dios nos está dando. Muchas veces vamos a querer paralizar la obra, lo que Dios nos está poniendo a hacer. O muchas veces nosotros vamos a querer escondernos y no avanzar porque Sanballat, Tobías y el árabe están ahí queriendo manipular y sabotear la obra o el propósito que por la cual tú estás avanzando y siguiendo la voluntad de Dios.
Zambalá y Tobía y el árabe son espíritus que realmente se van a levantar cuando tú estás obedeciendo a Dios, cuando tú estás queriendo hacer las cosas bien hacia Dios, cuando tú estás queriendo avanzar en lo que Dios te dijo que avanzara. Zambalá y Tobía y el árabe se van a oponer, se van a atravesar cuando tú estás queriendo ser lo suficiente diligente ante la presencia de Dios y querer agradar a Dios para alcanzar y cumplirle a Dios. Esos son los espíritus que vas a pelear y vas a tener que vencerlo, porque son espíritus que quieren venir a manipular, espíritus que quieren venir a llevarte al temor, al miedo, a la angustia y llevarte tanto a su atmósfera que realmente si tú no tienes el dominio propio, como dice segunda de Timoteo 1:7, si no tienes el dominio propio que Dios te está dando, la valentía que Dios te está dando, te paraliza. Nehemías fue una de las personas que nos demuestra que no dejó que estos espíritus lo tomaran el control de lo que él estaba haciendo de parte de Dios, que realmente él pudiera seguirle la voz a Zambalá, a Tobía y al árabe. Él en ningún momento se dejó manipular sobre ellos, sino que empezó a prácticamente a ignorar la voz de Zambalá y Tobía y del árabe para poder vencer el miedo y los obstáculos que ellos estaban haciendo para que él paralizara la obra de parte de Dios. Vamos a leer, porque mira lo que dice Nehemías, maquinaciones de los adversarios, capítulo 6 de Nehemías. Cuando oyeron Sanballat y Tobía y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro, es decir, ya él había culminado, él había terminado los muros y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunamos en algunas de las aldeas en el campo en Ono. Mas ellos habían pensado hacerme el mal. Mira lo que dice, ellos estaban insistiendo en ese momento para invitarlos para salir porque ya sabían que Nehemías ya había terminado la obra, ya había terminado los muros de Jerusalén, ya había hecho lo correcto delante de Dios. Es decir, que Sanballat y Tobía y el árabe son espíritus que realmente van a insistir a sacarte de la obra de Dios, van a insistir de sacarte de la voluntad de Dios, van a insistir para manipularte muchas veces, insistir, pero van a venir con maquinaciones o con intenciones que realmente si tú no eres una persona que tienes el dominio propio y no sabes tener el discernimiento, van a tomar el control de ti. Nehemías sabía por la cual de qué estas personas los estaban buscando, con qué intenciones estas personas lo estaban buscando. Y la intención es que ellos siempre estuvieron en contra de que Nehemías obedeciera y siguiera la obra de parte de Dios. Dice la palabra que él dice, mas ellos pensaban hacerme mal. Él sabía por la cual lo estaban buscando. Es decir, que nosotros tenemos tener discernimiento con qué intención nos están buscando. Siempre les digo eso. Con qué intención te buscan, con qué intención te escriben, con qué intención están buscándote. Entonces aquí vemos y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. Tuvo dominio propio en ese momento de sujetarse y de no ir a un lugar que sabía que era peligroso. Tuvo la valentía y el coraje de enfrentárseles. ¿Por qué? Porque eran personas que realmente los estaban buscando con mala intención. Es decir, que eran personas peligrosas aún sabiendo. Él pudo en ese momento manipular la atmósfera que el enemigo le estaba poniendo para él paralizarse en lo que él estaba haciendo y él estaba enfocado. Mira lo importante de esto, es decir, que cuando tú estás enfocada, cuando tú estás enfocado en la obra, en hacer las cosas de parte de Dios, Sanballat y Tobía y el árabe van a venir para querer sabotearte, manipularte y amedrentarte con el miedo y con su atmósfera para que tú sigas. Es la atmósfera de lo que te tiene el enemigo preparado. Dice la palabra que él sabía lo que ellos querían hacerle.
Él sabía en ese momento que le querían hacer mal. Pero también dice la palabra que él dice, yo no puedo ir. Yo no puedo paralizarme, yo no puedo distraerme, yo no puedo ir a donde ustedes están. O sea, tuvo la valentía, el dominio, el coraje de enfrentarles y hacerles entender que él no estaba en esa sintonía que ellos estaban para perder el tiempo, que él no estaba para prestarle atención. Y es lo que tú necesitas entender el día de hoy, que tú no estás para perder el tiempo ni para distraerte, ni mucho menos para prestarle atención a todo aquel que te quiere distraer o sacar de la voluntad, del propósito que tú estás haciendo para cumplirle a Dios. Tú no estás para que nadie te esté moviendo o para que nadie esté distrayéndote, y mucho menos para que nadie te esté amedrentando con su atmósfera, para que tú, en lugar de sacudirte y tener la valentía y el dominio propio en ese momento de parte de Dios, y hacerle entender que con lo que el diablo quiera venir, con la atmósfera que quiera venirte, con lo que él quiera venir a manipular, tú entiendas que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, ni te ha dado espíritu de miedo, sino de poder. Dice la palabra en el verso 3, vamos a leerlo de nuevo. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Es decir, que él estaba determinadamente sabiendo que tenía que hacer algo de parte de Dios y que no podía perder su tiempo, y que la responsabilidad que él tenía, eso era tan grande que si él perdía su tiempo prestando la atención a lo que Sanballat, Tobías y el árabe querían hacer con él, en la obra, lo que él estaba haciendo de parte de Dios se iba a paralizar. Y eso pasa con muchas personas que en lugar de seguir haciendo lo que Dios le está mandando a hacer o lo que Dios le está diciendo, se dejan amedrentar o se dejan manipular por estos espíritus y le siguen la corriente a estos espíritus en lugar de seguir lo que Dios le está diciendo que haga. Dice la palabra que él tuvo la valentía y el coraje de enfrentarlos con palabras de autoridad, porque para esto hay que tener autoridad, tener el dominio propio, pero también tengo la valentía y la autoridad de decirte cómo son las cosas y cómo deben de ser las cosas. Dice la palabra, y enviaron a mí con él mismo asunto hasta 4 veces, insistían. O sea, yo me imagino Nehemías en ese momento haciendo la obra y escuchando cada vez que insistían para que fuera hacia él. Llega un momento que llegó el miedo. Llega un momento de que realmente llega ese momento del susto, porque qué tanto es lo que insiste para que yo vaya a un lugar que yo sé que corro peligro. Entonces él pudo sentir en ese momento el miedo, supo lo que es presenciar un momento de obedecer a Dios, de hacer la obra de Dios, pero también de sentir una atmósfera pesada. Y eso nos va a pasar a nosotros. Cuando tú más te enfocas y tú buscas más las cosas de Dios y te metes más a lleno en las cosas de las cosas de Dios para hacerle responsable, y estás enfocada, el enemigo te va a mandar a Sanballat, a Tobías y al árabe, esos espíritus que te quieren distraer, esos espíritus que te quieren manipular, esos espíritus que te quieren sacar. De repente el que no te escribía te empieza a escribir, vamos a salir, vamos y te voy a invitar, yo te pago todo. De repente el que tenías tiempo que no veías y que realmente él no sabe por qué te está escribiendo, te está sacando del día específicamente que te comprometiste en la iglesia, del día que te comprometiste con Dios para ayunar, del día que te comprometiste con Dios para hacer algo con Dios, y vienes Sanballat y Tobías a querer invitarte en una ocasión no oportuna, y tú dices, pero yo hoy estoy con Dios comprometida, ¿será que me voy con ella? ¿Será que me voy con él? El día de hoy vengo a quitarle, como quien dices, las herramientas que el diablo está usando para que te paralices, para que te distraigas o para que te quedes ahí, ¿cómo decir la palabra? Para que no avances en lo que Dios quiere que tú avances.
el día de hoy dice, vamos a seguir lo que dice aquí la palabra. Hoy vamos a entender muchas cosas que el Espíritu Santo me hizo entender a través de esta palabra. Entonces Zambalá envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y en Gazmún lo dice: tú y los judíos pensáis rebelaron, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú y ser el rey y ser su rey, y que has puesto profeta que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey de Judá, ahora será oídas del rey tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Pero mira lo que dice aquí: entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no serán terminadas. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Aquí vemos la manera de la expresión de Nehemías, de decir, del falso testimonio, de la manera de que estas personas querían venir a hablar contra de Nehemías hacia el rey. Y otra cosa que vemos aquí, que ellos empezaron a como que a distraerlos y a convidarlos a salir para que se paralizara la obra y ellos no pudieran avanzar en lo que ellos estaban enfocados hacia Dios. Si nosotros podamos discernir el día de hoy o entendamos cuáles son esos espíritus que realmente nos están paralizando. ¿Cuáles son esas cosas que realmente el día de hoy nos están manipulando y nos están distrayendo para que nosotros no sigamos la obra y el propósito por el cual nosotros estamos cumpliéndole a Dios? Que Nehemías pudo en ese momento ser sabio y poder ser obediente hacia la obra de Dios y no dejarse ni amedrentar ni manipular por estas personas, fue muy, muy, muy sabio. Y que nosotros podamos ser como Nehemías el día de hoy, ser sabio y poder decir: ¿sabes qué? Esto me está distrayendo. Esto es lo que viene a hacer que yo pierda el tiempo. Esto lo que está haciendo es que yo tenga miedo y tenga temor y que dude de lo que Dios me habló a mí. Esto lo que está haciendo es que yo realmente me paralice en lo que Dios ya me habló que yo tenía que hacer para Él. Que nosotros podamos tener el discernimiento y podamos levantarnos a la brecha y echarle a frente a estos espíritus que nos quieren venir a amedrentar, a cambiar nuestra atmósfera y a manipular y muchas veces hasta inventar cosas que nosotros no hemos hecho. Porque este hombre está diciendo: ustedes son unos mentirosos, porque quieren decirle al rey cosas que realmente nosotros o que yo no estoy haciendo. Dice la palabra que Nehemías sabía la manera o la intención de que estas personas lo buscaran. Qué importante el don de discernimiento, de saber con qué intención las personas nos buscan, la intención de con qué intención me busca, con qué intención realmente llegaste a mi vida, con qué intención me invitas a salir, con qué intención me escribe, con qué intención realmente busca de hablarme, con qué intención quieres ser mi amiga, con qué intención quieres ser mi amigo, con qué intención quieres venir a mi vida. Eso es muy importante, porque no todo el que viene a decirte te amo, a brindarte una amistad, a brindarte un plato de comida, a darte un plato de comida, es realmente una persona que te quiere un bien para ti. A veces el poder nosotros discernir con qué intención se va a disfrazar el enemigo para no distraernos. Mira, el teléfono puede ser por un momento la distracción más fuerte que nosotros podemos tener. El Netflix, el televisor, no estoy diciendo que es pecado y que es malo, no. Lo que quiero hacerte entender que muchas veces nosotros permitimos que
esas cosas nos paralicen para que nosotros no podamos avanzar en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque son herramientas que nos quitan tiempo y que nos distraen tanto al punto que le prestamos más atención a esas cosas que a la obra de Dios. Dice la palabra, voy a volver a leer el verso 4 porque me gustó. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Mira la insistencia. Y yo le respondí de la misma manera, o sea, no se dejaba manipular por lo que estaba batallando mientras que él trabajaba. Yo me imagino a Nehemías construyendo, enfocado, midiendo, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y en esa misma atmósfera peleando con alguien que lo insistía para hacerlo paralizar, para hacerle en ese momento la guerra. No sería fácil y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Entonces Sanballat envió a sus criados para decirle lo mismo por 5ª vez. Mira la insistencia, la persistencia de paralizar la obra de Dios y de hacerle la guerra al hombre de Dios. Con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, sean oídos entre las naciones y Gasmún, lo dices, que tú y los judíos pensáis rebelaros, o sea, rebelarse, y que por eso edificas tú el muro, con la mira según estas palabras, y de ser tú su rey, y que has puesto profeta que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey de Judá, y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Aquí vemos que a paso se le enfrenta y le está diciendo algo que era mentira, levantando un falso testimonio. En el verso 8 dice, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentan, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no serán terminadas. Eso era lo que yo quería, que se debilitaran para que la obra por el propósito por el cual ellos estaban cumpliendo a Dios no fuera terminada. ¿Qué es lo que Dios te ha mandado a hacer? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? O mejor dicho, ¿qué es lo que tú estás haciendo de parte de Dios? Que el enemigo está oponiéndose, que el enemigo está intentando de paralizarte y está insistiendo para que tú no avances y no termines lo que Dios te mandó a hacer. Recuerda que nosotros comenzamos muchas veces muy bien, pero la broma no es comenzar, es culminar. Recuerda que hubieron muchas personas que comenzaron bien, como por ejemplo Saúl, Salomón, comenzaron muy bien, pero ellos culminaron muy mal. Y es importante que todos los días nosotros nos levantemos a decirle a Dios, Señor, no se trata de cómo comencé, sino cómo yo culmine la obra, el propósito, el llamado. Hay muchas personas confiadas porque comenzaron bien. No comiences bien nada más, también trata o asegúrate de ser como Nehemías, que puedas culminar lo que Dios te dijo, lo que Dios te habló y a donde Dios te está mandando y lo que Dios te está diciendo. Culmina lo que Dios te dice. Dice la palabra, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dice, sino que de tu corazón lo inventa, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Ahí nos quedamos hace rato. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque viene para matarte. Mira la manera de que realmente estaba el enemigo manipulando y amedrentando la atmósfera tan fuerte de Nehemías, mientras que él mientras él era obediente, mientras era fiel ante Dios, mientras él agradaba a Dios, mientras él estaba haciendo todas las cosas bien ante Dios, mira todo lo que se le estaba levantando.
Mira toda la guerra que él tenía. Mira todas las cosas que el diablo le estaba haciendo. Y eso no va a pasar a nosotros. Tú vas a estar obedeciendo, tú vas a estar buscando de Dios, tú vas a estar siendo fiel, tú vas a estar queriendo hacer las cosas bien, pero se te van a levantar esos espíritus que van a querer venir a hacerte la guerra. Una de las cosas que me encanta es que él se unió con alguien que lo alineó a llevarlo a la presencia de Dios. En esos momentos, en esos tiempos, uno tiene que alinearse. En esos tiempos que uno pelea con el miedo, con todos estos espíritus, uno tiene que buscarse y alinearse con personas no que te lleven más al miedo, a la distracción, sino con personas que te lleven a la casa, a la presencia, a la intimidad, al secreto, a donde está solamente Dios. Dice, vamos a reunirnos y vamos a encerrarnos y vamos a buscar la presencia de Dios, porque realmente se les estaban levantando los enemigos muy fuertes. Dice la palabra, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos la puerta del templo porque vienen a matarte. Es decir, que ya se le estaba levantando un espíritu de persecución al punto que querían matarle. Pero dice, y si esta noche vendrán a matarte, entonces dije, un hombre como yo ha de huir. Mira lo que él está enfrentando, el miedo. Yo tengo que huir. Un hombre como yo tengo que huir, se pregunta él. ¿Y quién fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaban aquellas profecías contra mí, Tobía y Zambalá, lo que habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado, sí. Acuérdate, Dios mío, de Tobía y de Zambalá, conforme a estas cosas que hicieron también, acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuran infundirme miedo. Y esta es la parte que más me encanta porque él empieza a hablar con Dios y a decirle a Dios que estos profetas y estas personas malas se levantaron para infundirle miedo. Y ahí es cuando uno dice, Dios mío, ¿cómo es que yo pude llegar a esta situación? ¿Cómo es que yo pude tener miedo de esto? Y ahí es cuando Dios nos hace y nos abre su palabra y nos hace entender que uno todavía brega o pelea con estos espíritus por personas que quieren venir a levantar falsos testimonios, que quieren venir a hablar cosas que no son, que quieren venir a amedrentarte y cambiarte la atmósfera o manipularte, distraerte y a decirte cosas que realmente no son. Eso era lo que estaba pasando en Nehemías y es lo que está pasando en muchas personas. Mientras tú estás haciendo la obra de Dios, obedeciendo y haciendo las cosas correctas delante de Dios, tú vas a tener que pelear con estos espíritus, pero te vas a tener que levantar como Nehemías, con dominio, con fuerza, con autoridad y tener dominio propio de sí mismo y enfrentar y hacerle entender a todo espíritu de las tinieblas que no te van a venir a cambiar tu atmósfera por las cosas que están haciendo. Vemos aquí que Nehemías estaban infundiéndole el miedo, estaban allí queriendo cambiar su atmósfera para que tuviera miedo, tuviera temor, para que tuviera cobardía y no enfrentara, pero la manera de ellos querer era paralizar la obra de Dios para que no la culminara. Y es lo que el diablo siempre va a querer, paralizarte para que no culmines el ayuno, para que no culmines la obra, para que no culmines lo que Dios te está mandando a hacer, para que no culmines y muchas veces esos borbandeos van a venir a tu mente y vas a querer tener, como quien dice, ese temor, esa angustia, esa preocupación, esos pensamientos van a tomar control de tu vida, pero te tienes que levantar, como dice la palabra, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Levántate con tu dominio, con tu valentía, con el poder que Dios te ha dado. Dice, fue terminado pues el muro y el 25 del mes de Elú en 52 días. Y cuando lo oyeron todos sus enemigos, temieron de todas
temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hechas estas obras. Vemos que todos los que le hicieron la guerra a Nehemías tuvieron que retroceder porque realmente él pudo vencerles y hacerles entender que por encima de los ataques y por encima del miedo, él pudo terminar lo que Dios le había puesto. Yo quiero que el día de hoy te levantes a vencerte a ti mismo, a vencer esos obstáculos, a vencer esos pensamientos, a vencer esas malas atmósferas. Hay atmósferas que realmente el enemigo trae en todo el país para que las personas tengan miedo. Yo recuerdo que cuando empezó el COVID, hace años, estaba empezando el COVID y cuando empezamos a guardarnos porque realmente decían que teníamos que guardarnos en nuestras casas, que realmente las personas no podían salir y todas esas cosas. Yo recuerdo que estaba en Perú y hubieron muchas personas a través del miedo y de la angustia y de la presión que tenían empresas, que tenían negocios, que tenían cosas. Estas personas, el miedo los tomó tanto que hubieron personas que se terminaron quitando la vida. Porque realmente la atmósfera que tenían en ese momento, ellos pensaban que eso iba a ser su futuro, que no íbamos a salir de esa casa, que no íbamos a salir de ese cuarto, que no íbamos a salir de esa enfermedad, porque muchas personas recayeron a través de esa enfermedad, que el negocio ya no se les iba a levantar, que el matrimonio ya no se les iba a levantar. Mira, hubieron muchas personas que el miedo les tomó el control de sus mentes y muchos se quitaron la vida y muchos se tiraron al abandono porque realmente se dejaron llevar por estos espíritus que realmente estaban gravitando en los aires y era lo que traía la atmósfera en familia, en matrimonios, en personas, que realmente no había para nadie solución en ese momento. Habían personas que no hay solución para lo que estoy viviendo, ya mi vida se terminó porque el negocio ya bajó, ya mi vida terminó porque realmente estoy viviendo esta escasez, ya mi vida se terminó porque imagínate, estoy encerrado y ¿qué voy a hacer? No trabajo, no hago esto. Y cuando vino a ver, hubieron muchas personas que murieron, no era por la enfermedad, sino era por las atmósferas de estos espíritus que estaban manipulando el control de la vida de muchas personas. Y es lo que Dios no quiere en tu vida, es lo que Dios quiere revelarnos y hacernos entender que el miedo no determine lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha hablado y lo que Dios quiere hacer contigo. Que la atmósfera que el diablo te esté poniendo en cualquier condición de tu vida no te paralice a lo que tú y Dios hayan llegado a ese acuerdo. Que lo que el diablo te esté poniendo como atmósfera, yo recuerdo que en estos días, desde ahí es que viene esta predicación. Más adelante, en muchos años o en un tiempo determinado que Dios y yo sabemos, tengo que hacer algo de parte de Dios muy fuerte. Y yo sé que eso va a ser algo muy fuerte de parte de Dios porque necesito hacerlo. Es parte de obediencia. Pero la atmósfera que el enemigo me trajo en esta semana pasada, que yo pude presenciar tan fuerte, que yo decía, Dios mío, si esto me pasa en ese momento específico, cuando tú me mandes a hacer eso, creo que yo no voy a poder. Y el Espíritu de Dios me dijo, Migdeli, el miedo no te puede no te puede tomar control de tu vida. Porque la atmósfera que el enemigo está haciendo es para que tú realmente te paralices y tengas miedo de lo que yo quiero hacer en ese debido momento. Y yo dije, es que no me voy a paralizar, porque el diablo no me va a tumbar, porque yo no tengo espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Cuando la palabra de Dios viene a tu mente, cuando la palabra de Dios te habla y te das cuenta que Dios a ti no te ha dado miedo, temor, angustia, ansiedad, sino que te ha dado autoridad y poder, tú dices, ¿sabes qué? Tiene que correr Zambala y Tobía, tiene que correr el árabe, tienen que correr todos esos demonios y retroceder, porque esta que está aquí tiene que terminar lo que Dios le dijo. Y es lo que
que Dios necesita. Te quedaste sin trabajo y tienes miedo. ¿Ahora qué va a pasar? Pues no va a pasar nada, porque tú no contabas con ese trabajo nada más. Tú no contabas con esa persona nada más. Tú no contabas con ese jefe nada más. Tú cuentas con Jehová de los ejércitos. Mira, Migdeli, estoy viviendo una etapa muy difícil matrimonial. Pues levántate, porque si tú te quedas esperando en este momento o viendo lo que está pasando matrimonialmente, no vas a poder tener la solución de lo que Dios puede hacer en ese matrimonio. Para todo hay solución mientras tú tengas a Cristo, y para todo hay realmente solución cuando tú le das la autoridad a Dios en tu vida. El día de hoy el miedo tiene que irse, la cobardía se tiene que ir, la ansiedad se tiene que ir, los pensamientos diabólicos de tu mente se tienen que ir. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás solo, porque tú no estás sola, porque Jehová de los ejércitos te ha dado una palabra, que tú no eres hijo del miedo, que tú no eres hijo de la cobardía, del temor, de la ansiedad, sino de un Dios todopoderoso. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vaya. O sea, que te esfuerces, que te levantes, que seas valiente y que no desmayes. Nehemías no desmayó. Nehemías tuvo valentía. Nehemías se esforzó para la obra de Dios. Nehemías se levantó a hacer las cosas diferente en medio de la atmósfera que se le estaba levantando. No te llenes de cobardía, levántate a ser valiente, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Dice la palabra, para culminar, Juan 14:27. Aquí hay muchas promesas que el Señor nos ha dado el día de hoy. Juan 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No te turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. O sea, la paz de Dios todos los días tiene que sobreabundar en ti. Y no es la paz que el mundo te ofrece, es la paz del Espíritu de Dios. Que no tengamos miedo, nos dice la palabra de Dios. Isaías 8:13, para culminar, dice la palabra. Lo quiero leer en varias versiones. Lo primero que es, dice: el Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben de tener por santo. Sea él su temor y sea él su terror. Dice pues: no temas, esta es otra versión, no teman nada sino al Señor Todopoderoso. Si a Él le temen, no tienen por qué temerle a más nada. Después dice en la NTV: ten por santo su vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes de temer. Él es a quien Él es el quien te debería de hacer temblar. Esta me encanta. Solamente nosotros a quien le deberíamos de temblar es a la presencia de Dios. Y al que le tenemos que tener temor y reverencias a Dios, no a cualquier persona. No, que fulanito de tal, Migdeli, yo sé que yo le debo, yo sé que tengo que pagarle, pero me está viniendo a cobrar y me está manipulando y me está diciendo esto y me está queriendo hacer esto. Pues no le tengas miedo al hombre, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Usted lo que tiene que ser una persona responsable, pedirle a Dios que lo ayude para ser lo suficiente responsable de pagarle a esa persona y de poder cumplir. Pero al hombre no se le tiene miedo. Al hombre no se le tiene miedo. Al que se le tiene que tener miedo es a Dios. Delante de Él es que tenemos que temblar. Hay personas que le tiemblan más al ser humano que a Dios. Y el día de hoy necesito que te levantes a vencer el miedo, porque es un enemigo principal para nosotros no terminar la voluntad para cumplir la obra de Dios en nuestras vidas. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe y que el Espíritu de Dios te guíe en todo tiempo, en todo momento. Agarra esta palabra para que la pongas en práctica y recuerda que la palabra de Dios dice que Dios no te da espíritu de cobardía.